Continuamos con nuestra serie, ¿verdad?, que empezó desde las cenizas hasta la resurrección. Pero en cada domingo que hemos predicado una etapa diferente, hemos llegado hasta el día de el Domingo de Palmas. Entonces hay que recordar lo que decía la lectura, ¿verdad?, que Jesús le había dado instrucciones a sus discípulos y les había dicho: vayan por este camino, van a encontrar un burrito que nadie lo ha montado, desátenlo y me lo traen. Y si alguien les pregunta por qué lo están desatando, ustedes le van a decir: es que el maestro lo necesita. Y después dice que se lo llevaron a Jesús, pusieron unos mantos arriba del burrito, sentaron a Jesús y Jesús comenzó a entrar a Jerusalén. ¿Qué pasó en esa entrada cuando Jesús entró? La gente tiraba sus mantos al suelo, tiraba hojas de palma y todo, y entonces iba entrando Jesús y todos comenzaron a decir los discípulos: Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero estaban ahí los maestros de la ley, los fariseos, como siempre buscando algo ahí. Le dice: Jesús, ¿no vas a reprender a tus discípulos? Y Jesús le dice algo sorprendente, ¿verdad? Si yo los reprendo y los callo, dice, las piedras gritarán. Se pueden pensar que las piedras gritarán: Hosana, Hosana, bendito el Hijo de David. Entonces Jesús prácticamente le dijo: si ellos callan, si yo los callo, las piedras van a gritar. ¿Qué prefieres oírlos, a ellos o las piedras? Pero lo interesante, ¿verdad?, de las cosas, de que, por ejemplo, la obediencia de sus discípulos. ¿Quién se iba a atrever a ir a un lugar a desatar un burrito que no era de ellos, que era de alguna familia? Y sin embargo ellos le creían tanto a Jesús y eran tan obedientes que sí lo hicieron. Yo me imagino en los tiempos de ahora no hay burritos en ningún lado. Y que viniera: vete para aquel dealer que está allá, arrancas aquel carro y me lo traes. A ver quién se atreve a hacerlo. Es algo curioso el saber de que en realidad los discípulos le creían 100% a Jesús y sabían que todo lo que él decía era una verdad. Porque hasta sabía que le iban a salir al encuentro a sus discípulos y le iban a decir: ¿por qué desatan el burrito? Pero ella les había dado la respuesta: díganle que el maestro lo necesita. Quiere decir que Jesús sabe todas las cosas. Quiere decir que Jesús sabe hasta lo que va a pasar. Y en este día, el tema de nuestro sermón va a ser el rey que no esperábamos. Hoy celebramos el Domingo de Ramos, el día en que Jesús entra a Jerusalén y la multitud gritaba: bendito el rey que viene en el nombre de Jesús. Pero hay algo extraño en esa escena. Todo parece como que si fuera una coronación, pero no era lo que la gente esperaba. El pueblo esperaba a un rey poderoso, un libertador político, alguien que derrotara al poder romano y los humillara. Pero Jesús entra en una manera completamente diferente. Así que hoy vamos a ver nosotros que Jesús es el rey que no esperábamos, pero es el rey que realmente todos necesitamos. El rey que todos necesitamos. Como esta gente que esperaban un rey que llegara a pelear por ellos. Aún en los tiempos de hoy, después de que nosotros sabemos toda la historia, todavía hay personas que piensan de la misma manera. No le puede hacer daño a una persona que dice: Señor, destrúyelos. Quita a esa gente de mi camino. Me están lastimando. Defiéndeme. Y siguen buscando un rey que venga no a hacer lo que Jesús vino, sino un rey poderoso que venga a destruir. En mis años de experiencia como pastor, yo he escuchado a mucha gente
orar de esa manera. Destrúyelos, quítalos. Una vez tuve la oportunidad de presenciar algo que decía, mátalos como piojos. Entonces, ¿cómo es posible que si nosotros sabiendo quién es Jesús, todavía hay gente que piensa de la misma manera como pensaban antes? Y no han entendido que Jesús no viene en plan de un gobierno político, no viene en plan de destruir a otra persona. Jesús viene en un plan de ser un rey humilde y no imponente. Él no viene a imponer nada a nadie. Es un Dios que viene pacíficamente. Jesús entra en Jerusalén montado en un burrito, no en un caballo de guerra, como muchos esperaban. Tampoco venía con un ejército completamente armado. Él venía con sus discípulos que le gritaban, bendito el Hijo de David. Tampoco era un poderoso político que venía a destruir y a desarmar el gobierno de Roma. Entrar en un burrito era un simbolismo de humildad y de paz, no de guerra. Mientras los reyes del mundo entraban con fuerza, con dominio, con grandes caballos, Jesús entra con mansedumbre. Él entra tranquilo, Él entra en paz. Y esto confronta, porque muchas veces queremos un Dios que actúe con fuerza eminente. Queremos que Dios venga y destruya a cualquier persona que nos hace daño, que resuelva todos nuestros problemas rápidamente, que elimine nuestros problemas porque no los queremos y que imponga su poder. Mucha gente piensa de esa manera o pensamos de esa manera. Pero Jesús viene de otra manera. Como entró a Jerusalén, también entra al Jerusalén de su corazón. Él no viene a conquistar con espada. Él viene a conquistarlo con su amor, con su paz, con su palabra. Él viene y conquista con su gracia, con su misericordia. Y aparentemente sería un rey que no cumple con nuestras expectativas. La multitud gritaba, Hosana, sálvanos ahora. Pero en pocos días, esa misma gente que gritaba, Hosana, sálvanos, días después gritaban, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Porque no cumplía sus expectativas. Ellos no querían un rey pacífico y prefirieron unirse a los demás y gritarle que lo crucificaran. ¿Por qué? Porque Jesús no hizo lo que ellos querían. Porque Jesús no hizo lo que ellos esperaban. Ellos querían un libertador que viniera con guerra y espada. Y no se dieron cuenta que Jesús era un libertador, pero un libertador espiritual. Que Él venía a hacernos libres de las trampas del enemigo. Que Él venía a hacernos libres de todo lo malentendido que teníamos. Y Él venía a liberarnos espiritualmente para que tuviéramos vida. Ellos querían un cambio externo, pero Jesús vino a transformar lo interno, vino a transformar tu corazón, vino a transformar mi corazón y el corazón del mundo entero. Él no venía a transformar un gobierno, Él venía a transformar cada corazón que necesitaba salud, que necesitaba amor, que necesitaba ser reconstruido nuevamente. Y aquí hay una verdad importante en todo eso. A veces nos decepcionamos de Dios, no porque Él falle, porque Él nunca falla, sino porque esperamos algo que Él nunca ha prometido. Él nunca prometió guerra. Él nunca prometió que iba a destruir nuestros enemigos. Él dijo, oren por ellos.
bendígalos. Jesús no vino a darnos una vida sin problemas, vino a darnos una vida nueva, incluso en medio de los problemas. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero no se preocupen porque yo he vencido el mundo. Quiere decir que vamos a tener problemas, vamos a tener conflictos, pero no nos preocupemos porque Jesús ya pasó por todo eso y venció al mundo. Entonces nuestros problemas se ponen en las manos de Jesús para quitarnos esa carga y sanar nuestro corazón, y Él los va a arreglar a su manera. A veces no entendemos, no comprendemos, pero es la voluntad de Dios. Uno de los momentos que nosotros esperamos es ver derrotados a nuestros enemigos. Pero Jesús viene y los perdona. Jesús viene y también los levanta a ellos. Jesús los restaura y les moldea el corazón. Y a veces no nos gusta, pero eso es lo que hace nuestro Dios. Él es un Dios de unidad, no un Dios de separación. Es un Dios de paz, no un Dios de guerra. Dice que Él restaura todas las cosas. Podemos ver también de que en esa entrada para Jerusalén, Él había venido a su pueblo, por su pueblo Israel. Y dice en la Biblia, a los suyos vino y los suyos no lo reconocieron. Todo el pueblo esperaba lo que decía en el Antiguo Testamento, que iba a venir un Mesías, que iba a venir un libertador. Y llegó y el pueblo no lo conoció que Él era el enviado de Dios. No lo conocieron que Él era el Mesías esperado. Y aún ellos mirando todo lo que Jesús hizo en su ministerio en los 3 años. Jesucristo vino a servirnos. Él vino a servir. Él vino y le dio vista a los ciegos, hizo hablar a los mudos, hizo caminar a los paralíticos, le dio alimento a 5,000 y a otros 3,000. Y dice en la Biblia, sin contar los niños y sin contar las mujeres. Quiere decir que era más de esa gente. Hizo tantas cosas a favor del pueblo. Ellos vieron sus milagros, ellos vieron todo lo que Él hacía. Y sin embargo así, no lo conocieron. Y el Rey que vino a salvarnos, tiene que comenzar a llorar por su pueblo. Jesús lloró por su pueblo. Uno de los momentos más impactantes del texto es que Jesús ve la ciudad y mira alrededor y comienza a llorar. Él no entra celebrando su éxito, no entra con orgullo. Él entra entristecido porque no lo conocieron y lloró. ¿Por qué lloró Jesús? Porque el pueblo no reconoció el tiempo de la visita de Dios. Ellos estaban viendo al rey, pero no lo reconocían. Y esto sigue pasando hoy en día. Podemos estar cerca de lo religioso, cerca de la iglesia, cerca de las tradiciones, y aún así no reconocemos verdaderamente a Jesús, porque no hacemos su voluntad, porque no seguimos sus consejos, porque siempre hacemos lo contrario. Es exactamente como que si no lo conociéramos. Jesús no quiere que solamente nosotros vengamos y aclamemos a Él. Él quiere que nosotros lo conozcamos, que seamos sus discípulos. Aprender a seguir a Jesús por lo que Él representa y no por lo que su mano hace. Aprender que Él es Dios mismo en nosotros.
Si se recuerda de la primera lectura, siendo en forma de Dios, dice, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose igual que nosotros, un siervo, y siendo obediente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Imagínense qué amor para nosotros, que siendo Él Dios, Él no dijo, no, que miren cómo se salven ellos. Él vino por nosotros. Él vino a salvarnos. Tenemos que reconocer quién es Él, qué es lo que significa para nosotros y no hacerlo a un lado. Nosotros debemos buscar a Jesús y adorarlo en espíritu y en verdad. No quiere Él que lo adoremos solo con emociones momentáneas. Él quiere algo real. Él anda buscando que le adoremos, pero realmente sabiendo quién es Él, qué representa para nosotros, y no que nos muevan solo las emociones temporalmente. Jesús es un rey que Él vino a salvar la verdad. Él vino a salvar la verdad. La gente quería salvación inmediata de Roma. Jesús venía a salvarlos de sus pecados. Venía a salvarlos de la muerte y de la separación que había entre Dios y el pueblo. Él venía a buscar y salvar una gran verdad, que estábamos separados de Dios a causa del pecado. Y Él quería otra vez venir a formar esa familia que Dios creó en el jardín del Edén. Él quería romper con esa separación. Él quería restaurar, y la manera de restaurar era reparando los corazones. Reparando todas aquellas cosas que tenemos dentro que nos hacen separarnos día y día más de Dios. Jesús no venía a ocupar un trono aquí en la tierra. Jesús venía a cargar una cruz. Jesús venía a cargar una cruz por tus pecados y por los míos. Jesús no venía a clamar una gran victoria política. Jesús venía a traernos una victoria eterna. Jesús venía a darnos una victoria eterna donde nosotros estaríamos juntos nuevamente, fuera de toda contaminación del pecado. Y aquí está el centro del Evangelio. Jesús es Rey. Jesús es todopoderoso, pero su trono no era un gran palacio. Él venía a cargar su cruz y a morir en la cruz. ¿Qué rey haría eso? ¿O quién lo iba a amar tanto como para dar su propia vida y morir en la cruz por nuestra culpa, para que nosotros fuéramos declarados inocentes, para que nosotros no tuviéramos quien nos acuse? Ese es el rey. Ese es el rey que debemos nosotros respetar, amar y hacerlo nuestro. Ahí donde parece que él era débil porque lo estaban crucificando, ahí estaba el verdadero poder. Ahí donde parecía que él había perdido y le habían dado una derrota, él estaba dando la victoria. Decía el apóstol Pablo, para muchos la cruz de Cristo es una locura, pero para nosotros los que sabemos es poder de Dios. Es poder de Dios. ¿Por qué? Porque de la cruz, de la muerte de Jesús en la cruz, venía el poder del perdón de los pecados, venía el poder de la salvación, venía el poder de la vida eterna, y eso no nos lo quita nadie. Nadie. Ahí es donde Él obtuvo la victoria. Pero no se quedó solo ahí. Él resucitó al tercer día. Y ahí podemos celebrar la victoria que Él ganó para cada uno de nosotros.
Así que hoy tenemos que preguntarnos nosotros, ¿qué tipo de rey estoy esperando? ¿Qué tipo de rey es el que yo quiero? ¿Uno que haga todo como yo quiera? ¿Uno que resuelva mis problemas a mi manera? ¿O estoy dispuesto a recibir al rey como él es? Pasivo, amoroso, que trabaja a su tiempo, no al nuestro. A veces yo me admiro de gente cuando miro orar hasta en las redes sociales. Señor, te pido que hagas esto ahora. Y viene y ahora. Como que si el Espíritu Santo de Dios fuera domesticado y nosotros le dijéramos qué hacer y no hacer. Como tener un perrito, échate, levántate, dame la pata. No, el Espíritu Santo no se domestica. Él es Dios y Él hace las cosas a su manera y a su tiempo, no al nuestro. Nosotros tenemos que obedecerle a Él cuando Él dice, cálmate, no hagas eso. Ahí nosotros sí tenemos que obedecer. Cuando Él diga, perdona, hay que perdonar, porque Él está dando la orden. Su palabra vale mucho. Eso es lo que nosotros tenemos que saber. Que Jesús no siempre cumple nuestras expectativas, pero siempre cumple sus promesas, porque Él ha prometido tantas cosas que hasta el día de hoy no ha fallado en ninguna sola. Todas sus promesas se han cumplido de una u otra manera. Él siempre hace lo que promete. Él viene a nosotros con humildad y se muestra ante nosotros preguntándonos, ¿en qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? Y Él resuelve las cosas no con espada, Él las resuelve con amor. La Biblia dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. Él restaura nuestros corazones, Él restaura al caído. Él viene a nosotros con amor. Pero también, a veces nosotros somos necios, tercos. Y Él viene y nos da de su gracia. Nos regala su gracia salvadora, su gracia perdonadora. Y al recibir su gracia, Él nos da la salvación. La salvación. Muchos de nosotros estaríamos perdidos si no conociéramos quién es nuestro Dios. Si nosotros no conociéramos quién es Jesús, estuviéramos perdidos como muchos. Pero gracias a que conocemos al verdadero Rey, que conocemos sus actitudes, podemos recibir su humildad, su amor, su gracia, pero también la salvación que Él ganó por nosotros. En conclusión, en este domingo de Ramos, la multitud gritaba, ¡Hosana! Pero Jesús sabía que el camino no terminaba en aplausos, no terminaba en felicitarlo, sino que iba a terminar en una cruz. Y aún en sí, sabiendo que iba a terminar en una cruz, Él entró por nosotros. Él entró por amor. Él entró por ti y por mí. Él entró sabiendo lo que le costaría su vida. Ese es el Rey que nosotros no esperábamos, pero es el Rey único que nos puede salvar. Y ahora sí podemos confiar ciegamente en Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Y nos ama tanto que no nos va a dejar solos. Hoy Jesús también entra en tu Jerusalén, en tu corazón. Él entra para darte vida y vida en abundancia. No viene con fuerza para imponerla, porque no quiere imponerle nada a nadie. Él con su amor te va a ir transformando. Él va a venir con su amor a invitarte y decirte, sígueme, sígueme. La pregunta es, ¿lo reconoces como su Salvador? ¿Recibirás su palabra con gusto y con todo corazón?
¿Vas a actuar cuando Él te diga qué hacer? Porque la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios tiene toda la razón. Y la palabra de Dios es confiable, porque la dijo Dios mismo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Oremos.